Bueno, dentro de eso que habíamos visto recién, de las nuevas expresiones, esto es importante que sepan, no se toma en el examen, no está en el programa. Son avances que nosotros hacemos en el estudio de la historia de la arquitectura. En algún momento entrarán en el programa, pero por ahora es simplemente a los fines de completar la mirada histórica y darles un pantallazo que les sirva básicamente para diseñar. Tomando en cuenta eso, el objetivo de esta clase es, por un lado, aproximarse al marco conceptual sobre el cual vamos a analizar las relaciones entre arquitectura y la naturaleza, y por otro lado, es un panorama enciclopédico de las expresiones de los últimos 30 años vinculados a estos temas. Ese es el esquema de la clase. Vamos a ver así muy rápidamente algunos precedentes, unas definiciones que valen la pena tener en cuenta, las tres expresiones, las valoraciones y la bibliografía. De esta cuestión de la relación entre la arquitectura y la naturaleza, eh, es importante comprender que la arquitectura siempre ha tenido vínculos en cuanto es una creación del ser humano y el ser humano forma parte de esta naturaleza. Ahora, cuando uno lo mira en un enfoque histórico y trata de entender cómo la disciplina nuestra ha tenido vínculos a lo largo de la historia, yo me he tomado la libertad, el atrevimiento de elaborar una especie de mapa conceptual para tratar de entender esas relaciones entre la arquitectura y la naturaleza desde el punto de vista histórico. Y establecer en base a eso como cuatro ideas fuerza. La primera tiene que ver con la abstracción. El, yo ya les había comentado en algún momento que una de las cosas que distingue al ser humano del resto de los seres vivos es la capacidad para leer patrones formales y geométricos en la naturaleza. Recuerdan que habíamos hablado de las constelaciones y la asociación con ciertas figuras que solamente se la pueden ver a partir de la imaginación y la asociación de ciertas formas geométricas. Eh, esa cualidad del ser humano es la que le ha permitido a lo largo de la historia establecer una serie de elementos eh, que le permiten interpretar el mundo y, digamos, ponerle un poco de tranquilidad a esa inestabilidad emocional que provocaba la sensación del caos. Entonces, la geometría es una especie de instrumento de tranquilidad del espíritu humano para poder poner orden en medio de un aparente caos de la naturaleza. A lo largo de la historia, cosas muy interesantes que se han descubierto con la geometría y que ustedes ya han estudiado, como por ejemplo la sección áurea, eh, son cosas que vienen desde la antigüedad y que siempre ha representado una búsqueda del ser humano de esta cuestión de interpretar el mundo que existe. Eh, Les recomiendo, entre paréntesis, que vean algunos cortos muy significativos sobre el número de Dios, se llama, que es justamente lo que está planteado acá. Es decir, en la naturaleza hay cierta constante geométrica que uno puede ver en estas ilustraciones que sirven para poder entender el universo. ¿Quién es uno de los que planteó esta lectura de la serie es Fibonacci? Sin embargo, algunos historiadores sostienen que esto ya estaba en las culturas anteriores. Los indios, los hindúes, son los que ya habían formulado algunas lecturas sobre la serie matemática progresiva que se puede identificar en la naturaleza. Como generalmente la historiografía la escriben para nosotros los que detentan el orden de la cultura occidental, se lo atribuyen a Fibonacci y nosotros lo hemos estudiado así. Pero
Si no recuerdan, lo que hace Fibonacci es hacer una suma progresiva geométrica en donde va tomando al número 1, le suma el número siguiente. Entonces, con 2 1 hace un 2 más un 1 suma el anterior, hace un 3. Y va sumando así el resultado con el antecedente y va generando una serie. Ese 1 más 1 hace un 2 más 1 hace un 3 más 2 hace un 5 más 3 hace 8 5, 13. Acá está mal puesto, esto es un 13. Y un 13 más 8, 21 y así al infinito. Con esa serie se arma una especie de espiral logarítmica eh, y los hombres cultos de distintas épocas de la humanidad descubrieron que esa secuencia está presente desde lo micro hasta lo macro. Entonces, con la secuencia de Fibonacci era posible entender el universo. Está presente tanto en la espiral de un Nautilus como en la conformación de una galaxia. Eh, es interesantísimo el tema de ver la relación geométrica de la naturaleza, cómo funciona también en la distribución de las plantas, por eso está puesto este gráfico del árbol, inclusive en las espirales de la distribución de el pétalo de una flor. Las flores crecen, digamos, tienen números de pétalos en función de la serie de Fibonacci. Es apasionante, es un tema apasionante. Cuando puedan, échenle una mirada y se van a sorprender. Esta es la de la piña, que según la lectura que uno tenga, si es para de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, se leen los elementos de la serie de Fibonacci. Eh, Esta cosa interesantísima, ya los griegos buscaban el modo de entender el mundo desde la geometría, y por eso es que Platón hace una asociación de los sólidos geométricos, los sólidos platónicos, con los elementos con los que se suponía que se constituía el cosmos. Toma los 4 elementos fundamentales de la Tierra y la última figura, que es el dodecaedro, lo toma para la constitución de todo el universo. Kepler hace después una asociación de esta representación poliédrica visual en el año 1595, porque él intenta también hacer un modelo de interpretación del universo. Fíjense en la fecha que estamos hablando, 1202, la antigüedad es antes de Cristo, 1595, para ver desde cuándo la humanidad está interpretando esta cuestión de la relación entre la arquitectura y la naturaleza, en este caso, desde esta idea fuerza que es la abstracción. Vamos a ver otros modelos, otros precedentes de relación a partir de otras ideas fuerza. Otra idea fuerza es la antropomorfía, cuando en la arquitectura se empiezan a incorporar relaciones geométricas y físicas que remiten a los atributos físicos y biológicos humanos. Y esto también es un paneo así muy rápido, que fíjese desde la cultura egipcia, en el templo de Hathor, o acá en América, los atlantes de Tula, eh, o las cariátides en Grecia. Lo antropomorfo formaba parte de la constitución arquitectónica. Acá en los capiteles, acá directamente en una columna completa, igual que en la cariátides griega. Esta idea de atribuirle cualidades humanas a los elementos arquitectónicos siempre ha estado presente. No he podido encontrar una ilustración donde esté la analogía entre los estilos y el género. Eh, y ya no he tenido tiempo ni de dibujarla, porque lo hubiera podido dibujar, pero recuerden que el dórico tiene atributos de masculinidad, el jónico es androginio y el corintio es femenino, como para que ustedes vean hasta dónde llega esta cuestión de la antropomorfización. Más adelante, en la Edad Media, la idea de la arquitectura religiosa digamos, esa cuestión antropomorfa en las plantas, sobre todo de los templos, ya sea en la idea de la cruz como manifestación de la crucifixión de Cristo, o ya en el Renacimiento
la propuesta de el elemento central y la antropomorfización de un templo, ¿no? O sea, la idea de las lecturas proporcionales de un cuerpo para la conformación del espacio sacro. Em, Esta cuestión sigue adelante hasta antes de la llegada del movimiento moderno. En la arquitectura del siglo XIX, en la arquitectura académica, los atlantes forman parte de las decoraciones, las cariátides también, pero me interesaba mucho poner, porque no había encontrado atlantes en la antigüedad griega, sí en otras culturas, pero la idea de de la escultura griega con la perfección humana, recién he encontrado ejemplos en el siglo XIX. Ya Gaudí, para 1910 con el Art Nouveau, también juega con esta cuestión de la antropomorfización, poniendo estos guerreros con yelmos en las salidas de las ventilaciones en la Casa Milá. Este es el Santuario de la Verdad en Tailandia, que es una cosa particular porque tiene pocos años en comparación con el resto de lo histórico. Si uno la ve a la imagen, así nomás voy a tratar de aumentarla un poquito para que la vean. Pareciera que es muy antiguo, sin embargo es una cosa hecha no hace muchos años, pero que tiene la cualidad de estar hecho en madera y rellenar todo con figuras humanas o figuras antropomorfas. Y leía en el lugar donde he encontrado la información que es un santuario que está en permanente construcción, o sea, le van agregando partes todo el tiempo que son esculturas con las cuales van conformando la arquitectura para que ustedes vean hasta qué extremo llega esta idea de lo antropomorfo. El movimiento moderno, con todo lo abstracto que era, también tiene ciertas cuestiones analógicas. Y de hecho, Le Corbusier plantea en la Ville Radius, en la evolución del urbanismo moderno, una interpretación antropomorfa de una ciudad. Cuando plantea que la zona de los lugares de decisión de la ciudad eran la cabeza y la industria eran los pies sobre los que se sostenía. Más acá en el tiempo lo pongo como parte de lo contemporáneo, porque no lo tomo en este tema, pero Calatrava es uno de los que más juega con esta idea del antropomorfo. Acá el ejemplo de la Turning Torso, la idea de un cuerpo que está en flexión, o la estación Saint-Exupéry en, en Satolas, en donde el sistema de columnas parecieran que son también una suerte de atlantes muy estilizados. Otra forma de la relación entre la arquitectura y la naturaleza la da la, lo que tiene que ver con lo inorgánico o el bioma en sí. La materia inanimada y el bioma son dos cualidades, dos características sobre las cuales también se pueden establecer relaciones a lo largo de la historia. En las culturas más antiguas, como la incaica, el ejemplo de Machu Picchu de cómo esta ciudad se hace una especie de ciudad montaña, se hace una con la montaña. O las casas cuevas en Granada que aprovechan la propia naturaleza para el refugio. Piensen ustedes que en la historia de la humanidad, nosotros que venimos en una cadena evolutiva que no necesariamente llega desde el mono, como proponía Darwin, los estudios más actuales hablan de que venimos de las ratas y de algunos otros bichos, pero que aparece eh, el hombre como un salto cualitativo en la evolución. Cuando nuestros ancestros se han bajado de los árboles por necesidad, porque se les dan a cabo los frutos, y tienen que buscar dónde guarecerse. El primer lugar que encuentran es la cueva. Al respecto, les recomiendo que vean 2001 Odisea en el espacio. Los primeros 15 minutos de la película son fantásticos, muestran la historia de la evolución de la humanidad. Y si lo quieren ver mejor todavía, les recomiendo que lo lean al libro de Arthur Clarke. La descripción que hace Arthur Clarke sobre eso es una pieza de la literatura universal que vale la pena leer. Disculpen la digresión, vuelvo al tema. La cuestión está de cómo la geoforma o lo inorgánico
inspira la arquitectura. Eso es lo que hace Alvar Aalto en 1931 cuando le presenta este pabellón finlandés en Nueva York, en donde lo que está haciendo acá es un émulo de la aurora boreal. Alvar Aalto es finlandés y en Finlandia recuerden que hay noches largas y días cortos o a la inversa cuando estamos en el verano. Este, y es donde la interacción entre los rayos del Sol y la atmósfera generan un fenómeno tan bello como particular como es la aurora boreal. Lo que hace Alvar Aalto es replica esta imagen en un tratamiento ondulado de madera. O digamos, ya la cualidad poética y arquitectónica de Reich de insertar una casa en medio de la naturaleza en donde tiene esa virtud de distinguirla por la geometría como forma arquitectónica, pero a la vez este, integrarla en forma contextual con la naturaleza a partir del tratamiento de los materiales. La piedra como parte de la naturaleza, estos voladizos de hormigón como rocas que están dentro de la propia cabaña, la casa metida dentro del elemento natural y hasta los colores de la carpintería que juegan con la versión otoñal de esta naturaleza, ¿no? O sea, todos esos detalles son los que Wright pone para plantear esta idea de una arquitectura orgánica como un elemento no ajeno, no extraño, sino como surgido de la propia naturaleza. Eh, a lo largo de la historia he puesto otros ejemplos, fíjense en las fechas, como para que uno tenga una idea, 55, 65, 71 y 78, para ver que es una inquietud que estaba presente permanentemente en las búsquedas de los arquitectos, ¿no? La casa Babinger, que tiene un juego entre una especie de caracola, pero también con el mismo criterio de Wright de intentar esa construcción de una naturaleza como si fuera un sistema, un bioma. La misma búsqueda que hacen Lovac y Besch, cada uno por su lado, en el caso de Loga con una especie de elementos casi orgánicos y en el caso de Besch con las figuras de la colina. O sea, la idea de generar elementos como si fueran un bioma, como parte de un sistema ecológico en el cual la arquitectura forma parte. Nos quedan dos de estas conexiones. Está la conexión vegetal, ya tomada directamente entendida entre estas posibilidades, como adorno, como aplique, como referencia estructural o como analogía formal, ¿sí? En el caso del el adorno, entendido en los capiteles de distintas culturas, en donde los motivos vegetales adornan este elemento estructural. La diferencia entre adorno y aplique es que el aplique se puede hacer en una superficie grande y el adorno es, digamos, lo que este, le da un poco más de cualidad a un elemento, en este caso estructural, que es la columna. El ataurique de la cultura árabe, que ustedes ya han estudiado, que los árabes intentaban no tener representaciones ni antropomorfas ni zoomorfas, nada de lo que sea vivo. Entonces, hacen un sistema ornamental consistente en usar la escritura cuneiforme como elemento de ornamentación, sobre todo para los espacios religiosos como las mezquitas, en donde las frases del Corán son las que muestran la presencia de Dios, del Dios de ellos, en ese elemento sacro, o este recurso que es el ataurique para la ornamentación. Al respecto, me interesaba aclarar la diferencia entre el ataurique y el arabesco, porque el arabesco es el mismo concepto, pero solamente con geometría abstracta, de pequeños trazos. El ataurique justamente lo que toma son motivos naturales, por eso lo pongo acá en esta conexión con la naturaleza. En el medioevo también
podemos encontrar el gótico, ya en la época del final de la Edad Media, eh, tiene estos alardes estructurales en piedra que simulan parecer la presencia de bosques, la idea de las columnas y la culminación estructural en estos elementos de bóveda como las ramificaciones de un árbol de bosque. La mirada de la arquitectura en relación con la naturaleza siempre ha sido una inquietud de los arquitectos. Laugier propone en algún momento una teoría en la cual interpretar la arquitectura como una segunda naturaleza que está inspirada en la lectura de la primera naturaleza y que intenta ser no una imitación, sino una interpretación. Entonces, Laugier escribe en algún momento un ensayo sobre la cabaña primitiva para explicar a través de un dibujo que de la propia naturaleza había surgido la inspiración para hacer la arquitectura. Entonces, fíjense cómo estos troncos tienen la forma de una columna, hasta con un capitel, y las ramas que se van abriendo terminaban conformando esta idea de un tímpano, una interpretación medio forzada, pero importante para poder comprender por qué esto ha generado muchos ríos de tinta en la lectura y en la interpretación de la arquitectura. Otras referencias de la naturaleza, como referencia estructural, en este caso es el Crystal Palace. Hay toda una historia de la cual me he enterado preparando esta clase, que los ingleses, cuando están en esta fase de dominación del mundo, eh, una de las cosas interesantes que hacían eran juntarse en clubes de intelectuales y competir entre ellos. Entonces, el dominio del mundo con los viajes comerciales, los barcos, también ha posibilitado que los naturistas, los científicos, establezcan todo este sistema de clasificación, la taxonomía natural. Y eh, se producían unas situaciones medio risueñas como las competencias entre la gente rica para alardear respecto a tener las cuestiones más exóticas posibles. La foto esta tiene que ver con una planta acuífera que la bautizaron con el nombre de Reina Victoria, en homenaje a la reina, cosa que suelen hacer los ingleses piratas. Este, y tiene una flor que es muy difícil de hacer florecer. Cuando los ingleses empiezan a llevar las especies estas para Inglaterra, eh, la- el delirio que tenían todos era poder recrear esas plantas en sus lugares. En función de eso, en que empiezan a construir los invernaderos, y Paxton se hace famoso por construir invernaderos en donde se pudo reproducir este elemento para un noble británico que quería ganarle a otro con el que estaba compitiendo, porque ambos tenían la planta, pero ninguno había logrado florecer, porque no habían conseguido las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Cuenta la leyenda que en una de esas visitas en las que estaban viendo las cosas, la hija, no sé si de Paxton o del noble, se para en el estanque sobre una de estas cosas y notan que no se hundía. Cuando Paxton ve eso, la da vuelta a la hoja y ve esta conformación por adentro, en donde una hoja que era finita en la parte superior, en realidad lo que permitía que sostener el peso de una persona en el agua era este sistema estructural que hay por debajo. Sobre esa cosa dicen algunos que Paxton se inspiró para poder conformar después el Crystal Palace, y que esta forma de acá es una especie de analogía formal y de referencia estructural también respecto a la planta de esta Reina Victoria. Hay otras que son más directas y de observar en la naturaleza, como la Tour Eiffel, con su conformación para la altura, inspirada eh, en esta lección de la naturaleza
de los árboles de gran altura, como a través de la- la adaptación de las raíces al suelo para conformar una base que le permita soportar las inclemencias del clima, en este caso en el árbol, del viento y del pandeo en la torre. Otras referencias a la naturaleza, como aplique en el caso de Otto Wagner con el Art Nouveau, fíjense lo que es, voy a ver si lo puedo ampliar a esto para que aprecien más en detalle esa obra. Escucha, ahí está. Los mascarones son de leones, pero todo el resto de los motivos son naturales, naturaleza geometrizada. O en el caso de Sullivan, fíjense la delicadeza del detalle de ese coronamiento, que es una cosa que uno no se sabe si es un capitel, un ornamento, o esta especie de elementos eh, casi marinos que hace Guimard para las estaciones de metro de París. ¿Sí? Wright también juega con esa cuestión de la analogía formal en la Johnson Wax, eh, tiene esta inspiración que algunos dicen que son los hongos y hay otros que ya no recuerdo quién hace una interpretación que a mí me gustaba mucho, que es como que uno esté abajo del agua en un estanque con plantas como estas, que las plantas que son, ay, no me va a salir la palabra, eh, pero que crecen en el agua, tienen las raíces mucho más adentro y es como que fuera una rana que está abajo de un estanque de loto y esto es el agua, estas son las plantas. Me gustaba esa interpretación poética, hasta inclusive en el año 86, Saba hace eh, esta arquitectura inspirada en la forma de la flor del loto. La pongo a la fecha porque si bien nosotros vamos a ver algo parecido, esta cosa está mucho más cercano al tardo que a lo biomorfo, ¿no? Por la fecha, sobre todo. Nos queda para el último la conexión animal, eh, y el zoomorfismo es muy gracioso en este sentido porque ha tenido elementos de todo tipo, desde lo fantástico, o como esta cuestión del Quetzalcóatl, o lo literal, como lo del templo de Karnak, o la puerta de Ishtar tiene una mezcla de ambos, ¿no? De lo fantástico y de lo literal. Esto es en México, esto es en Egipto y esto es babilónico, aunque la puerta está en Alemania en estos momentos. Eh, o elementos literales, y como lo que hace Gaudí en el pórtico de la Sagrada Familia. eh, Sin embargo, Gaudí juega con ambos, digamos, tiene elementos literales acá y elementos fantásticos en esta cola de dragón en la escalera caracol. Eh, lo metafórico, como lo que hace Saarinen cuando diseña esta águila en vuelo para la terminal de la TWA, o inclusive elementos del quiche, como del mal gusto, que fíjense las fechas, no es una cosa ajena a la historia en general, ¿no? Lucy el elefante es de 1881. El Big Duck, que lo hemos visto ya para la clase de Venturi, es del año 30. Y estas cosas ya son más actuales, pero en algunos casos están en función de la función, valga la redundancia. Esto es un jardín de infante que lo hacen con forma de gato para que los chiquitos jueguen en él. El Museo de las Tortugas ya es directamente una cuestión de replicar en forma gigante, mucho más cercano a Lucy que a otra cosa. O estas cuestiones que hacen los orientales que son muy divertidas, ¿no? Fíjense el departamento de pesca de la India o en la Torre Elefante de Tailandia. Hay en medio de ello algunos elementos interesantísimos como las gárgolas, que son una delicia de apreciar como parte de lo fantástico, o, eh, o esos juegos artísticos como las águilas del Chrysler,
o inclusive esta cosa que para mí fue un descubrimiento, el Palacio de los Deportes de Candela. Yo estaba acostumbrado a ver un Candela de cáscaras y no estos elementos con estructura tensada. ¿Para qué vamos a hablar de los sueños de loco del Archigram con estos monstruos caminando por una sociedad distópica? Eh, Guarden esto en la retina porque de todas estas locuras, la del Archigram es una de las que eh, logran los ingleses darle cierta continuidad en el tiempo. De todo esto que hemos comentado, este cuadrito me parecía de lo más importante, me ha llevado un tiempo larguísimo hacerlo, pero me parece que les va a servir como para poder tener un panorama general y sobre todo para que les ayude a tomar decisiones en el momento de diseñar, cuando ustedes vean qué tipo de arquitectura quieren hacer. Entonces, más o menos, esta sería la cuestión. Es decir, en el marco conceptual yo puedo tomar referentes internos que están en lo sensorial y lo racional, esto es netamente mental, o referente externo que tiene que ver con la mirada hacia la naturaleza, y ahí es donde yo pongo el foco en lo orgánico. De estas cosas, en estos paquetes, yo puedo tener estas ideas fuerza que son las que hemos ido conversando recién. La abstracción, la antropomorfía, la materia inanimada del bioma, como referentes para decir, mi idea fuerza va a estar en cualquiera de estos. Los principios para esas ideas fuerza son los que vamos a ver en estas clases. Para el desconstructivismo, nosotros vamos a ver que la forma sigue a la fantasía. Eh, para el minimalismo y quizás para el New High Tech tal vez pueda estar entre estas dos, entre la forma sigue a la fantasía y la forma sigue a los sentidos. En el minimalismo la forma sigue a los sentidos, es lo fenomenológico lo que juega. Y el Ecotech está puesto acá cerquita porque si bien no tiene las analogías formales, hay principios un poco de la alta tecnología y un poco de la mirada biológica en cómo la arquitectura responde a la naturaleza. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son las fuentes y referencias? En cada uno de estos casos es lo que está planteado acá. El universo como macrocosmos, el hombre como microcosmos y todas estas cosas que son construcciones propias de lo humano. Por eso entran dentro de los referentes internos. La parte orgánica, por eso esto está separado con esta línea de trazo para agruparlo en un solo paquete, que es lo que vamos a ver en esta clase. La podemos organizar en tres modos de expresión arquitectónica: lo biomimético, lo biomórfico y lo zoomórfico. Lo biomimético responde a esta cuestión de la materia inanimada y el bioma, lo biomórfico a la conexión vegetal y el zoomórfico a la conexión animal. En cada uno de estos casos, estos son los principios que los sustentan y estas son las fuentes y referencias. Y una cosa muy importante de ver que la geometría como elemento que ayuda a la construcción de los principios va variando en función de cuán lejano o cuán cercano estoy a lo orgánico. Lo euclidiano es la geometría de la bidimensión, es mucho más apropiado para lo racional. Sin embargo, llega en algunos casos a establecerse también para lo biomimético. En cambio, lo proyectivo, lo fractal y lo topológico son tipos de geometrías que van cada vez más cerca de las cuestiones orgánicas, y es lógico porque es muy difícil que yo pueda representar literalmente a un animal con la limitación que me propone la geometría euclidiana y aún la proyectiva. Estos son conceptos que es importante leerlos después para ver, son definiciones para poder entender el resto de la clase. ¿Sí? Ya he explicado lo fractal, lo topológico también. En este caso, lo importante de entender para este tipo de arquitectura es que hay un concepto de optimización topológica que tiene que ver con minimizar el material para construir una estructura o forma simulando el modo en que los organismos vivos crecen. Por eso, la idea más interesante para entender esto es, eh, generalmente uno en las estructuras lo que hace es una simplificación. Pone una columna para sostener una losa.
cuando en la naturaleza los planos horizontales se sostienen a partir de ramificaciones. Entonces, eso es minimizar el material, es una forma de optimización topológica que hace la naturaleza y en la cual se inspira estos arquitectos para poder eh, resolver su obra de arquitectura. Entonces, en todos los casos, para esto que estamos viendo, los arquitectos recurren a la naturaleza en busca de inspiración a través de los novedosos programas informáticos y los nuevos materiales para construir, superando en algunos casos la metáfora. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira desde esta herramienta fantástica que tenemos nosotros, que es la tríada vitruviana, en la biomímesis podemos encontrar tres modelos: el geométrico asociado con la venusta, el bioclimático como respuesta funcional a las condiciones del entorno, y el estructural en firmita, como esta idea de inspiración para las soluciones estructurales con estructuras más ligeras, flexibles y de gran resistencia. La biomímesis, entonces, es una invitación de los diseños y procesos de la naturaleza en la resolución de los problemas técnicos. Hay dos modos de asociar la arquitectura con esta cuestión de la biomímesis. Dos formas en que inspiran a la arquitectura los elementos de la naturaleza. A través de la aplicación de los principios es una, eso corresponde a la arquitectura biomimética, o a través de la analogía formal, y ahí tenemos el biomorfismo y el zoomorfismo. Y esto es un paneo de todos los elementos de la naturaleza que son capaces de inspirar. Están puestos en este orden porque lo que vamos a ver, lo que queda de la clase, son arquitecturas inspiradas en cada una de estas cosas. Entonces, para la arquitectura biomimética, que tiene que ver con la aplicación de principios, hay 4 niveles en los cuales uno puede encontrar e identificar esta aplicación de principios y identificar esta arquitectura como biomimética. El primero tiene que ver con una arquitectura a nivel de organismo, aplicando sus funciones a un edificio, y fíjense acá esta cosa hermosa y delirante que hacen Joaquín Arbona y Lara Greden, de una arquitectura hecha con la materia viva de un árbol. Hay especies arbóreas que se las puede guiar, justamente la virtud de una planta, que uno puede determinar cuál va a ser su crecimiento. Fíjense cómo está planteado acá la cuestión evolutiva de cómo criar un árbol para empezar a formar una especie de cobertura, de espacio en la cual plantear su casa. Todo esto son plantas, ¿no? Hay especies de plantas que se pueden guiar y conducir para generar estas tramas en la cual construir adentro una arquitectura. Entonces, la propia función arbórea está aplicada a un edificio. Otra es el bioma que plantea Nicholas Greenshaw para el proyecto Eden en Inglaterra, de armar una especie de gran burbuja conectada en la cual generar adentro todo un sistema tipo bioma. Esto es posible por el tipo de material, y fíjense que es de tal liviandad que pesa menos que el aire que está adentro, dicen los técnicos que lo han analizado. Otra forma, la primera, como decía, es aplicando las funciones a un edificio. Otra forma es la forma reactiva al medio ambiente. Entonces, en este caso, los edificios imitan la interacción de los organismos con el entorno y su modo de supervivencia. La lectura poética que hace Vito Acconci de los remolinos en el río, la termina convirtiendo en esta cosa que no se sabe bien si es un puente, porque tiene también funciones arquitectónicas adentro. Fíjense, hay una especie como de pequeño teatro para eventos culturales. Abajo creo que hay un bar. Es una cosa que la hace alguien justamente que es un artista devenido en arquitecto, ¿no? Estas son mucho más claras, la forma reactiva al ambiente en la inspiración en el termitero,
para un lugar como Zimbabue, donde los recursos no son muy abundantes, plantea Mick Pierce este edificio que tiene la cualidad de refrescar a partir de la circulación vertical del aire, tal cual hacen las termitas, generando un edificio con una especie de tronera y ventilación de capas de aire. Acá está muy claro el grafiquito, fíjense, entra el aire, circula, sale y a la parte interior la mantiene fresca. Ese principio del termitero es lo que inspira a Pierce para hacer una arquitectura que reacciona al medio ambiente. Esta es mucho más poética, es la de Frutos Vivas, que hizo este pabellón para Venezuela en, en una feria, en una exposición mundial. Fíjense, son en un, un tallo de 19 metros de altura y cuando se abre la flor mide 39 metros. Es una cosa extraordinaria y está inspirada en dos elementos de la naturaleza propio de Venezuela. El tepuye, que es una forma de una geomorfología característica de la sabana venezolana. Acá está toda la parte del llano y están estas formaciones geológicas extraordinarias que ya han sido declaradas patrimonio natural de la humanidad. Y por otro lado, la orquídea, que es una flor, la flor nacional venezolana. Entonces, según se abre o se cierra, este elemento remite a una u otra forma arquitectónica. La cuestión de por qué está puesto en la forma reactiva al medio ambiente es porque, igual que la orquídea, esta flor se abre según la incidencia del sol. Otra cuestión del nivel de comportamiento, el nido de pájaro de Pekín, que está conformado, al igual que los pájaros construyen estos elementos para poder tener un microclima adaptado que se termina de completar con la pájara empollando, pero el entrelazamiento genera una especie de capa de aire con una temperatura distinta al exterior, y ese mismo principio ha sido aplicado en la construcción de este estadio para armar un sistema de protección climática para la gente que está en la tribuna. Si hay algo que es ingrato, créanme, es ir a ver fútbol en invierno en los estadios tucumanos. Eh, Sobre todo cuando uno va a platea y no tiene el calor de la popular, donde puede estar un poco más amontonado. Eh, ya últimamente por mi estado de salud voy arropado y envuelto como momia egipcia para poder aguantarme el frío cuando voy a verlo a San Martín. Pero bueno, eso es en nuestro mundo. En el primer mundo los estadios están mucho más adaptados para las inclemencias del tiempo. Otra Otro ejemplo que tiene que ver con esta reacción al medio ambiente son estas propuestas que hace el SL Rush para las mezquitas. Fíjense lo que es esto. En un lugar donde el sol pega de un modo brutal, las temperaturas son superiores a 49 grados centígrados en esos patios que son de mármol. Entonces, ¿cuál ha sido la solución inteligente que han planteado acá? Armar una especie de bosques de sombrilla. Fíjense el tratamiento. O sea, acá hay elementos que son propios de la cultura árabe, de tipo de columna, y el capitel tiene que ver con eso. El tratamiento ornamental y estilístico de las sombrillas son dibujos que estos sí parecen más arabescos. eh, y el alarde tecnológico de organizar la apertura de estos elementos con un mecanismo de sincronización que en 3 minutos se cierra y se abre todo este bosque y puede proteger a esta cantidad de fieles que van a cumplir con sus ritos religiosos. Esta es una de las más interesantes, el tercer nivel, que tiene que ver cuando ya no es solo reacción, sino imitar las uniones de los elementos de un ecosistema. El Sahara Forest Project lo que intenta hacer es generar una especie de bioma completo en un área tan inhóspita como es el desierto. Entonces,
La idea es que este tipo de dispositivo se pueda replicar a lo largo de toda una costa y aprovechar lo poco que tienen. Ya me acuerdo la palabra es hidropónico, lo que quería hablar de las plantas para lo de Wright, porque tiene que ver con esto mismo que está acá. En el desierto no hay tierra fértil, sin embargo se puede cultivo a través de la hidroponía, justamente. Entonces, armar una especie de bioma completo en donde yo pueda producir alimento y biocombustible, generar agua potable, revegetar zonas desérticas y crear energía a la vez. Entonces, ¿cómo se hace eso? Crear energía a través de la planta de concentración solar. Esos son los paneles enormes que andan por acá, estos de acá del costado, y los invernaderos de agua salada. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se recoge el agua del mar a través de la propia energía solar, se logra un calor con el cual se evapora el agua y un sistema de condensación con la cual, al evaporarla, se disuelve toda la parte de sal y ya queda el agua en un grado de posibilidad de ser potable. Con esa agua potable hacen toda una extensión de cultivos hidropónicos y generan un sistema. Acá están perdón, fíjense, estos son los concentradores solares, y tienen esta forma circular porque logran generar, digamos, la direccionalidad del rayo hacia el centro. Eh, es interesantísimo la idea de cómo, si esto se pusiera al servicio de toda la humanidad, no tendríamos más problemas de alimentos. Eh, pero bueno, son las cosas en las que todavía la humanidad no ha adquirido un grado de generosidad, ¿no? Eh, y acá pasamos al último elemento del nivel de la arquitectura biomimética, que es la analogía formal con los elementos inanimados. Acá pasamos un poco más rápido, fíjense lo que es la Biblioteca España en Medellín, y nótese que estoy tomando lugares de, de diversa procedencia para ver que no necesariamente tiene que ser el primer mundo en donde identifiquemos estos ejemplos, ¿no? Giancarlo Massanti hace para la ciudad de Medellín este elemento en la cima de una colina, plantea estas cosas que parecieran rocas, y las define justamente como rocas vivientes. Eh, Acá en la foto más próxima, la entrada para ver la cuestión de las texturas materiales, y una foto ya llegando a la noche para ver cómo la iluminación arquitectónica le otorga más protagonismo todavía. Otro elemento tiene que ver con la analogía con las dunas, colinas, montañas, el club de golf de Ayla, eh, Jordania, es este lugar, no me acordaba, acá está, Jordania, que lo que hace es tomar a través de las formas propias de las cáscaras de hormigón, a la cual le añade con un tonalizador, un color similar al de la arena, está remitiéndose a las formas de la naturaleza de Jordania, ya sea las dunas del desierto o las montañas de fondo. Esta es la más delirante de todas, no he encontrado otra, por eso, y aparte me gustaba mucho, es la propuesta del estudio ZA para la colonización de Marte, eh, de- que me parece también una mirada más real. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver una ciencia ficción en donde hemos encontrado grandes bases espaciales, de la arquitectura del high-tech presente en el espacio, y siempre me pregunto yo cuando era chico, ¿cómo hacían para construir semejante cosa? ¿De dónde llevaban todo el material? Una pregunta que me sigo haciendo hoy y que me parece que el ZA la ha respondido del mejor modo. Es decir, la arquitectura que quizá uno pudiera hacer si tiene que ir a colonizar otros mundos es la cueva. Y en ese sentido toman un elemento que es propio de la naturaleza de la Tierra, que es las formaciones geométricas que produce el basalto en lo subterráneo. Cuando se enfría rápidamente tiene este tipo de estructura geométrica. Por eso dice que se puede encontrar también en la Tierra.
Y eso, este material está presente en Marte y ellos hacen una construcción hipotética de armar entre las cuevas y estas mallas que son producidas por una especie de tejido también sacado del basalto, armar viviendas para colonizar un planeta nuevo. ¿Sí? La cueva como inspiración para la construcción de una arquitectura. Me parecía genial la analogía. Esta sí es nuestra, la analogía con el agua en el water cube, y que lo decían, coloquialmente le llaman el agua al cubo, es decir, toman las tres dimensiones, la idea del agua, y está inspirada, según lo que dicen los propios autores, el, en el agua jabonosa, a la cual ha sido capturada en esta conformación. Bueno, los elementos, los materiales como el LETFE, que es un polímero, hacen posible construir este tipo de arquitectura. Hay otras analogías que son un poco más duras, como la de Calatrava, cuando hace el auditorio Adán Martín, que se remite a esta idea de una ola golpeando la roca. Y esta que también me parecía muy loca y muy graciosa, inspirada en un iceberg, unas cabañas de vacaciones en las Islas Aland, hecha por Daniel Anderson. Son proyectos estos, ¿no? Este no llega a concretarse, pero me parecía interesantísimo pensar que uno podría ir a tomar vacaciones tomando su barquito, llegando hasta la cabaña y tener esta posibilidad de disfrute realmente aislado del mundo. Entonces, la parte arquitectónica más importante está sumergida, del mismo modo que un iceberg solamente aparece visible algunos elementos. Esta también la he encontrado hace poquito, ya en la última semana preparando la clase, y me parecía interesante y también muy polémica por lo que he leído, la inspiración en una nube, eh, para la de Cloud Towers, ha recibido una cantidad de críticas tremendas, muy virulentas, porque hay gente que dice que esto, como imagen análoga, parece el avión estrellándose en las Torres Gemelas en Estados Unidos. No he terminado de leer todo el bardo informático, pero el estudio de MBRDB se ha defendido mucho, de estas cosas, y pareciera que los inversores se han asustado y han dejado de lado la, la- el proyecto y parece que hoy ya es otro lo que se va a construir, no esta cuestión. Pero me parecía interesante ponerlo para ver a nivel de la analogía formal el planteo de una nube. Con eso cerramos la parte de la arquitectura biomimética y vamos a ver el biomorfismo. En este caso vamos a ver un paseo enciclopédico por las referencias naturales, entendido que esto es en el ámbito del mundo vegetal, básicamente. He puesto estos dos libros. El de la izquierda está disponible en internet, está muy bueno, es una muestra de arte que va del 20 al 50 para ver, lo pongo acá para compartir que la perspectiva arquitectónica surge de la mirada de algunos arquitectos, en relación al diálogo con otras artes también, ¿no? Estos curadores hacen una muestra para ver cómo en el arte las formas fluidas y orgánicas han sido disparadores de temas, y eso mismo también lo plantea este autor para la parte de arquitectura, en el diseño orgánico y la construcción sobre todo. Vamos a ver distintos ejemplos en donde elementos de la naturaleza han sido inspiradores. En el caso de la hoja como inspiradora de este edificio, que es una especie de playa de estacionamiento para la Volkswagen en Alemania. Fíjense que esta imagen es sacada del propio estudio de arquitectura, ¿no? Ellos son los que grafican y justifican cómo una hoja
tiene todas las particularidades que pueden responder a las inclemencias del tiempo, ya sea el viento, la lluvia, con esa forma y la textura y la distribución desde adentro de los elementos de resistencia, permiten resistir a las inclemencias del tiempo. Y esta lectura análoga es la que inspira finalmente este elemento que tiene esa particularidad de apoyarse solamente en dos puntos. Acá tienen por ahí una foto del detalle de la parte estructural. Otra, si bien ya habíamos visto una flor de loto, esta me parecía interesantísima porque la lectura de la analogía formal la lleva al extremo de reproducir todo el estanque. Eh, Como una forma escultórica habitada, a este edificio se entra por una parte desde abajo y cuando llegan al interior se encuentran con este espacio. Fíjense lo que es la imagen de la naturaleza en relación al el proyecto, en donde hasta el espacio exterior tiene ese tratamiento geométrico con las hojas imitadas en esta suerte de atrio. Otras cosas que inspiran desde lo natural es lo que hace Greg Lynn a nivel de proyecto también con el Museo Interpretativo del Arca del Mundo en Costa Rica, con una arquitectura que él mismo bautiza como bulbotectura. Es decir, la inspiración en elementos de bulbo son los que le van generando estas conformaciones. Hay otros autores que dicen que también son las amebas y los pulpos lo que inspiran esta cosa. Bueno, me parecía a mí más importante ponerlo porque él mismo habla, él mismo denomina bulbotectura, entonces me parece que el bulbo es una forma natural más asociada al mundo vegetal. Y, digamos, es innegable el parecido con el cebollín en esta parte, ¿no? La parte superior tal vez sea otra forma más zoomorfa. Las frutas también son capaces de inspirar, y este caso, la Esplanade de Teatres en Singapur, que tiene una cualidad medio risueña. Cuando buscaba arquitectura inspirada en frutas, lo he encontrado y ahí me entero que el durian es una fruta de unas características muy particulares. Es muy sabrosa, pero su olor es asqueroso. Entonces, los vendedores que venden en el mercado, en la zona de Singapur, hacen de broma pesada a los turistas convidarles un pedacito de eso para verles la cara que ponen. Entonces, generalmente, si bien tiene muchas propiedades nutritivas y es muy delicioso, dicen que hay que comerlo con la nariz tapada, porque el olor es espantoso. Sin embargo, fíjense que el durian, perdón, ya se me cruzó toda la cosa. El durian es una fruta muy popular en Singapur y los propios arquitectos en este gráfico que está acá muestran cómo hacen esa analogía para resolver una cosa no menor que es la protección al sol. Entonces, la conformación espinosa de esta planta les ha servido para armar los 7000 parasoles triangulares con los que se reviste el edificio para lograr desde el interior este tipo de vistas, ¿no? O sea, de poder tener de vistas hacia el exterior en una zona que está planteada como un lugar de encuentro y de atracción turística y que a la vez no sea tan impactante el tema que genere el efecto invernadero. Otra analogía en las plantas, esto no está construido, es un proyecto y ni siquiera es de arquitectos, es de estudiantes de arquitectura mexicanos. Se los tiro eso como para que vean que uno puede generar desde la idea cosas muy interesantes y creativas. En este caso, estos arquitectos, estos estudiantes de arquitectura mexicanos han participado de un concurso el que han ganado con esta propuesta
de un tema que tiene las connotaciones sociales de lo dramático, como la cuestión de la migración, el tema de los migrantes, y no dejan por ello de generar una idea a partir de la arquitectura biomórfica. Una idea que no es solo una copia analógica, sino que tiene toda una carga ideológica por detrás. Ellos plantean este centro de atención al migrante en México. Si bien México tiene el drama de gente que se va a Estados Unidos, el propio México también recibe una cantidad enorme de migrantes centroamericanos. Y a diferencia de Estados Unidos, trata de darle un grado de atención. Entonces, piensen ustedes que la migración es una de las cosas más duras que hay en torno a lo humano. Es decir, que uno esté extrañado, o sea, fuera de su lugar, con todas las inseguridades y los temores que ello implica el planteo de esta arquitectura de contención que tiene que ver de resolver lo que afecta en la mentalidad de la persona, la despertenencia con el territorio, solucionan creando una arquitectura con un simbolismo que genere la sensación de apego, pertenencia y orgullo de estar en el lado mexicano. Genial, esto lo he sacado de la memoria descriptiva de estos chicos que me han parecido excelente. Entonces toman la planta esta como una inspiración, pero no solo de lo formal, sino fíjense lo que dicen ellos en su memoria, porque una planta que crece en comunidad, una al lado de otra, protegiéndose y generando unidad. Acá está la foto del entorno natural en donde crecen y la idea de generar este centro como elementos eh, contiguos, haciendo la analogía con la planta. Y había una que yo no le he leído en la memoria, pero que la he interpretado yo también, que la cuestión pinchosa también tiene que ver con esta idea de cómo reacciona a alguien que está en un lugar donde puede sentirse agredido, ¿no? O sea, como para terminar de completar poéticamente la lectura analógica. Otro ejemplo, ya esto sí es primer mundo, en Italia, el proyecto de las cabañas para la zona de la Dolomía en Italia. Peter Pechler hace esta cosa insertando este tipo de cabañas en lugar de bosque de coníferas. Me parecía muy creativo y una solución muy bien planteada desde el punto de vista arquitectónico. La verdad que a mí sí me gustaría ir a pasar unas vacaciones en un lugar como este. La idea de usar maderas propias del lugar para la construcción de esto, de ennegrecerlas tal vez en referencia a las dolomitas que están cerca del lugar, esa idea de un bosque arquitectónico, pero con analogía a lo formal. Al respecto, había encontrado otra mucho después, por eso le he puesto en la tapa. Disculpen que vaya hacia atrás, pero me interesaba mostrarles esta que en Dinamarca lo hace Konrad Vosik, que me parecía más creativo que esto, pero la encontré ya después que había armado la italiana. Por eso no la puse como ejemplo. Esto en relación a la analogía formal. Y nos queda uno que tiene que ver con la optimización topológica, en donde los árboles son la inspiración. La optimización topológica, en este caso, fíjense, el aeropuerto la terminal del aeropuerto de Stuttgart se inspira en estos bosques que son propios de Alemania para armar estas estructuras arborescentes que reducen la luz de flexión y por lo tanto aligeran esta carga, el espesor de este elemento de cobertura de plano, ¿no? Eh, Esta es mucho más estructural en cuanto a la optimización topológica y esta sigue siendo una cuestión formal. La cúpula, esta falsa cúpula que se hace adentro de esta capilla japonesa, ¿no? Desde afuera es un cubo, pero ese plano transparente permite ya avisorar lo que hay hacia adentro
y hacia adentro hay esta estructura dendriforme. Dendriforme quiere decir en forma de árbol. Acá, esto es del propio estudio, ¿no? Cómo explican la generación formal de este elemento, que en el interior, fíjense lo que es el dramatismo espacial que genera esa idea donde está en juego este fractal que ya hemos visto, ¿no? En otros elementos. Pero acá la descripción está buena, dice la estructura dendriforme empieza con 4 pilares, que son estos, de 120 milímetros. La segunda capa son 8 unidades de 90 milímetros, se reduce, y la tercera capa son 16 pilares de 60 milímetros. Acá no está la serie de Fibonacci, sino que es directamente una cuestión proporcional. Con eso terminamos la parte biomórfica y vamos a ver algo más divertido, que es lo zoomórfico. De lo cual, lo interesante de conocer es que la perspectiva arquitectónica surge de una exposición también que se hace en el Victoria and Albert Museum en Inglaterra, en donde hay un arquitecto curador que eh, selecciona una cantidad de obras en la cual él constata la inspiración en lo animal. Esto que ustedes están viendo acá es la producción gráfica de una empresa de diseño gráfico que se ha encargado de la propaganda y todo lo que tiene que ver con la parte museográfica de la muestra. Y esto era la página web que lamentablemente la han sacado, ya no está en el, en el sitio del Victoria and Albert Museum, porque este señor que ha hecho la muestra ha hecho al catálogo, lo hizo libro y ahora lo vende. Entonces ya no quiere que haya información circulando porque quiere vender su libro. De esa cosa, lo que vale la pena conocer es que hay por lo menos 3 formas de entender la analogía con los animales. A través de la solución estructural, en el cual los dinosaurios son fantásticos para la inspiración, eh, y el puente este de Max Barfield era un buen ejemplo, ¿no? Esto es el Gran Cañón del Colorado, o sea, para que ustedes tomen idea de la luz que estamos cubriendo. Entonces, el planteo de un puente en donde no haya un apoyo de un lado y del otro, sino que el apoyo está en un solo lado y el cuello de eh, Diplodocus, no me acordaba el nombre del dinosaurio. El Diplodocus, tal cual como funcionaba el Diplodocus, con su tira de vértebras que le permitía manejar este cuello asombroso para poder comer la rama más alta de los árboles, inspira el diseño estructural y formal de este puente, ¿sí? Entonces, las vértebras del cuello en forma de una Y, con unos tensores que lo que hacen es eh, tensar todas las cuerdas, igual que un hormigón post tensado, arman este elemento en donde se puede poner en el medio una pasarela peatonal que pueda correr a lo largo de la parte superior del fenómeno natural. La otra forma, hemos visto, digamos, la solución estructural, la otra forma es como representación simbólica, y acá Calatrava es un maestro que digamos, puede generar este tipo de cosas. Para un lugar tan significativo y caro al sentimiento, les diría, de toda la humanidad, como el Ground Zero, el lugar en donde estaban las Torres Gemelas, eh, que requiere toda una carga simbólica. Él hace una estación de tren, una terminal de transporte, a la cual le genera en la parte superior una multiplicidad de metáforas, entre las cuales vale la pena leer esta que pareciera un pájaro que se levanta de la ceniza de un sitio sagrado. Eh, Hay otros que dicen, que me gusta también esta imagen de un pájaro liberado en la mano de un niño. El resultado de esto es algo casi angelical, ¿sí? Casi prístino por las formas de la depuración que hace
Calatrava en su conformación estructural. Los mamíferos también son inspiradores y en este caso Renzo Piano se divierte mucho haciendo esta especie de quirquincho que está pobre, escondido en el pulmón de manzana para organizar la Fundación Paté. Sin embargo, tiene la virtud de hacerlo de tal modo que no genera un impacto muy relevante en un paisaje urbano tan consolidado como el centro parisino. De hecho, si uno mira esta foto, que esta foto no está tomada desde el punto de vista del observador, sin embargo, solamente se ve apenas parte de la carcasa del pobre tatú que está puesto ahí, ¿no? Está escondido ahí, al rincón puesto de penitencia. Eh, Me parece una muy buena lección de cómo insertar una arquitectura en un contexto histórico. Esta es, también tiene que ver con la representación simbólica en Centro Cultural en Australia, en donde dice la memoria que el arquitecto que hizo esto se inspiró en la descripción que le hacía una nativa de cómo peleaban dos serpientes en un lugar en Australia que es medio del desierto y está hecho el edificio justamente como un serpentario. Entonces, el planteo tiene que ver con esta idea de las mambas peleando acá, y cómo lo lleva inclusive al extremo de armar una cubierta en forma escamosa, como la piel de las víboras, ¿no? Eh, Renzo Piano también se divierte mucho haciendo esto, el Auditorio de la Música en Roma, con esta forma de cascarudos que están ahí conversando los tres en medio del anfiteatro. O Gehry, que tiene una especie de fijación con las formas de pez. Muchas de sus obras, él trabaja esta fascinación que tiene por el mundo subacuático, ¿no? Y lo dice él, dice, un pez puede ser hermoso, está adaptado para encajar en su medio ambiente y su piel sirve para mantener el organismo dinámicamente coherente. Me gusta muchísimo esta explicación de lo dinámicamente coherente. Este ejemplo es en el año 92, esto es antes del Guggenheim de Bilbao, y es una especie de gran escultura que hace para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esto ya es posterior al Guggenheim. el- en, en Berlín, en donde también hace esta es otra buena lección de cómo insertar en un contexto histórico un edificio. Esto está cerca de la puerta de Brandeburgo, creo, este, donde hay monumentos históricos importantes. Gehry hace hacia el exterior una fachada muy depurada. Fíjense lo que es esta cosa, eh, que sin dejar de darle un aire de contextualidad, o sea, no hace historicismo, pero sí contextualismo, y deja hacia adentro todo el sueño de loco en este pedazo de ballena cortado por un hacha, puesta adentro del interior del patio. Otras formas variables del mundo subacuático, lo que hace Michael Sorkin, fallecido por coronavirus, lamentablemente, lamentado mucho cuando me he enterado de su pérdida. Sorkin se divierte haciendo estos proyectos inspirados en el mundo natural, ¿no? O sea, la babosa, este, o la mantarraya, o el pez carpa, que tienen la particularidad de lo mismo que decía Gehry, ¿no? De lo dinámicamente coherente. O sea, son elementos que están puestos en la forma en que se mueven. Por eso lo resulta más atractivo todavía el proyecto. O ya esta locura de la mantarraya, perdón, ay, la medusa como el elemento inspirador
para el Jellyfish Hotel, que finalmente no se hizo tampoco. Está un poco más discreta, pero también interesante, de Catherine Findlay, también fallecida hace poquito, eh, que combina eh, la tipología de las casas de campo inglesa en una reinterpretación con esta analogía zoomórfica de una estrella marina. Y esta que me ha parecido genial, la he encontrado hace unos días, cómo la analogía llega hasta la posibilidad de armar microorganismos. Si bien se me puede cuestionar en mi planteo que esto no forma parte del mundo zoomorfo, ya ponerlo en otra categoría me parecía medio exagerado, eh, porque me tomo la libertad de eh, incorporarlo dentro de lo interno de los organismos vivos. Entonces, cómo Alsop genera, a partir de la interpretación arquitectónica de esta figura que es una neurona. Fíjense, esta es una especie de captura, no sé si es de microscopio electrónico o una interpretación artística de la figura de una neurona. La neurona es un elemento celular que tiene conexiones con otras a través de las cuales, cuando se producen esas conexiones, hay una especie de actividad eléctrica. Entonces, esa idea es la que lleva a cabo en esta forma casi animalesca, en donde la célula tiene esa multiplicidad de conexiones eh, eh, que se manifiestan con estos pinchos con puntas de luces en el extremo. Para armar una especie de anfiteatro hay fotografía en donde esto es un espacio educativo, que así como puede proyectar documentales, se pueden agrupar, poner mesitas y trabajar los alumnos. Forma parte del área de extensión del Instituto Neurológico en el campus de la Whitechapel en Londres. Ya llegamos a un nivel de la forma fantástica. Este me gustó muchísimo, que se llama El Nido del Quetzalcóatl, en donde, en un lugar que era una especie de cantera, Javier Senosiain hace, aprovechando lo que ya estaban cavados de túneles, lo transforma en una especie de hotel. Y hacen todo un tratamiento en el cual marca esta cuestión simbólica. Ustedes saben que es el Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada, que es una de las deidades de la cultura azteca. Eh, entonces él toma los elementos que había en el terreno, que era una especie de cueva producida por la extracción de materiales, y lo transforma en esta cosa fantástica que es en un lugar donde pareciera que el Quetzalcóatl está guardado cuidando a sus crías. Sí, sale la cabeza acá se ve parte de la cola y un poco del cuerpo que está entrando. eh, Trabaja hasta la textura multicolor, fíjense lo que es la ilustración de la representación artística con la analogía que hace él desde el punto de vista arquitectónico. Acá está el plano del conjunto en donde se puede ver el animal que está enroscado, y esta idea de un cuerpo ondulante que se sumerge, penetra y emerge para volver a refugiarse en el mundo interior de donde proviene. Uy, perdón. Esta otra que es más abstracta, que es de Peter Cook. Peter Cook es uno de los integrantes del Archigram. Para que ustedes vean que Peter Cook, a pesar de sus años, ya bastantes, creo que anda por los 88, sigue haciendo estos delirios, al cual yo, si bien, digamos, no hay nada referente que diga a qué se parece. De hecho, los lugareños le dicen el alien amigable. A mí me recordó a Absalom, el gusano fumanchero de Alicia en el País de las Maravillas. Por eso le puse la ilustración ahí. Eh,
Pero bueno, son cosas que van ya en el orden de lo fantástico y nos quedan las últimas que son arquitecturas inspiradas en otros tipos de organismos, que uno no puede decir a qué se parece, pero tiene la forma de algo que pareciera que está vivo. Eh, que algunos lo catalogan como, en este caso, el blob arquitectura, arquitecturas, formas orgánicas similares a masas que emergen llenas de dinamismo, ¿sí? Entonces, el Selfridge Building en Birmingham, hecho por Future System, que ya no existe como estudio, este, es uno de los ejemplos interesantes. Este es otro de Eric van Egeraat, un arquitecto creo que es de Holanda, que hace este elemento que pareciera una babosa, pero no tiene mucha definición. Es una especie de centro cultural para la música y que está diseñado justamente para poder hacer espectáculos musicales sin que perturbe al vecindario. Inclusive las puertas están diseñadas de tal modo que cuando el edificio está abierto, se retraen y cuando se cierra herméticamente de una forma que yo no termino de definir si no es una babosa o un pedazo de hígado tirado sobre el mostrador del carnicero. De todo esto, para ver de pantallazo, ¿qué podemos valorar de esta cuestión? Entre los antivalores es que la relación a las referencias de la naturaleza no siempre van a reflejar una postura mimética o a veces lo hacen de un modo muy relativo. Entonces es difícil definir con precisión la presencia del rasgo mimético. Hay veces que esas imitaciones no tienen en cuenta los principios generadores, sino que van por otro camino. Y sobre todo, a veces esa actitud casi caprichosa lleva a producir edificios caros que devoran la energía y son poco eficientes. Una de las cosas más criticables es el cambio de escala, porque modifica el comportamiento y las características del proyecto. Entonces, hay veces que, fíjense cómo es el caso este del caso del cocodrilo, ya ni siquiera se lo llega a percibir a menos que sea una vista aérea, que no es lo que tiene, digamos, la mayoría de la gente. En otro caso, la torre esta en Bangkok, ya llega al grado de la ordinariez, de decir, de pretender que la imitación, ni siquiera es imitación, sino un burdo remedo del elemento zoomorfo. Y que puede llegar a generar en algunos sectores urbanos una polémica, ¿sí? Y justamente lo que dice aquí, ¿cuál es el límite que puede tener el arquitecto entre construir ciudad y satisfacer su ego? Entonces, por ahí hay que pensar que estas cosas pueden ser importantes si se insertan en ambientes de baja calidad, pues al menos contribuiría a definir una identidad. Entre los valores, nos parece que lo biomimético, sobre todo, es un camino de retorno a las preocupaciones por lo social en la profesión. Por esta idea de pensarlo más cerca de la mirada hoy asociada a la biología del cuidado del medio ambiente. La alusión a esos procesos biológicos es más interesante que la analogía formal. Y sí puede ser interesante pensar que la profesión se puede enriquecer a partir de la individualidad y la originalidad que puede generar las técnicas paramétricas para hacer una arquitectura más propia de un individuo que lo anómico del estilo internacional. Em, La idea de usar las técnicas informáticas permiten construir con mayor libertad y explorar también el mundo natural tratando de buscar cuestiones conceptuales. Siempre teniendo en cuenta de que no hay que llegar al divismo, ¿no? Eh,
Lo interesante también por ahí es que, como decía recién, por ahí estas arquitecturas se pueden llegar a transformar en símbolos populares para las ciudades. Eh, y la última cuestión es que el tema es de interés académico, justamente porque se han empezado a producir congresos. Fíjense, el del año 2018 ya llevaba 20 congresos sobre la arquitectura y construcción zoomorfas. El diagrama de la derecha es muy útil porque permite entender desde nuestra herramienta de análisis dónde está situado cada una de estas expresiones, ¿no? La biomimética pareciera que es más, está más en armonía en la consecución de esa arquitectura que, según Vitruvio, era arquitectura en la medida que tenía estos tres elementos en equilibrio. Y pareciera que el zoomorfismo y el biomorfismo está, digamos, en conjunción de la firmity y la venusta más que de la utilidad. Hasta acá llegamos con la segunda clase. Voy a hacer una pausa de 5 minutos y continúo con la que sigue.